Una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Un saludo muy bendecido de parte del Señor para toda la iglesia. Gracias a nuestro Padre Celestial que está siempre presente ante nuestras angustias, ante nuestras necesidades, siempre Él presente con nosotros. Y damos gracias al Señor porque contamos solo con Él. El cielo y tierra pasará, pero su palabra siempre va a estar con nosotros. Y eso es nuestro sustento día a día. Ese es nuestro respaldo día a día. Elevamos esta oración antes de empezar la enseñanza de este día domingo, agradeciendo a Dios que hasta aquí el Señor ha estado con su iglesia, respaldando y cumpliendo su palabra, fiel y verdadera, palabra que nadie puede cuestionar, porque todas sus promesas se cumplen. Gracias, Padre amado, por este día de este culto. Gracias para los amigos que están escuchando y viendo este audio por medio de YouTube. Gracias, Señor, por ellos, porque tú los has puesto. Nada es coincidencia, todo es un propósito. Tú, mi amigo, dale gracias al Señor que te ha dado la oportunidad este día de escuchar las buenas nuevas de salvación, de escuchar las verdades de Dios, verdades que en el mundo la ocultan el enemigo, pero aquí el Señor nos ha designado a nosotros que pongamos a la luz todas estas verdades que el enemigo hace todo lo posible que no se conozca, porque sabe que el tiempo de él ya está terminado. Y gracias, Señor, por esta mañana, que esta palabra sea de refrigerio, sea de regocijo y nos haga crecer, nos dé más luz de las pocas que tenemos, y aquellos que no conocen, no tienen luz. Este momento y este día sea el momento en el cual ellos puedan entender que solo Dios es el único que da la luz verdadera. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, continuamos con las enseñanzas que Dios nos ha estado dando día, domingo a domingo. Si usted, mi amigo, ha estado siguiéndonos, mi hermano, si usted ha estado siguiéndonos, puede entender la secuencia que Dios nos ha dado. Y si por si acaso no conoce o no se ha dado cuenta la secuencia que Dios nos ha dado durante todos estos domingos de enseñanza, escuela dominical, pues hoy vamos a recordarle a la iglesia qué es lo que el Señor nos ha venido enseñando y por qué nos ha estado enseñando todo lo que hasta ahora hemos visto. Al inicio de años se empezó en la iglesia Nuevo Pacto, la resurrección. Empezamos el año hablando sobre las dispensaciones, las 7 dispensaciones de Dios. Pero muchos no conocen qué son las dispensaciones. Y los que conocen lo que es las dispensaciones, bien, gloria sea al Señor. Pero vamos a empezar por ahí. El Señor quiere que nosotros conozcamos las dispensaciones y conozcamos en qué tiempo estamos hoy. Pero el Señor nos guió que antes de aprender lo que son las dispensaciones, aprendamos qué es lo que hay que hacer en las dispensaciones. ¿Cuál es el propósito del tiempo en que hoy, en las dispensaciones que estamos hoy, que es de la gracia? Estamos ahorita en la dispensación de la gracia, la 6ª dispensación. Sepamos nosotros cuál es el propósito de esa dispensación, porque cada dispensación había un propósito que cumplir, había una orden que cumplir. Y en esta dispensación de la gracia tenemos una orden. Una de esas órdenes que tenemos nosotros es
de llevar el ministerio de la reconciliación, porque durante todas las dispensaciones ese ha sido el problema del ser humano, que hemos estado distanciados, separados por Dios. Desde la primera dispensación, la segunda dispensación, comenzó lo terrible en el hombre, y desde ahí pues el Señor pues ha querido que el ser humano y con él se reconcilie. Y ahora que estamos en el tiempo de la gracia, eso nosotros, los hijos de Dios, los que somos llamados por él, cumplamos ese tiempo, cumplamos ese ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto y se va a reunir y vamos a vivir con él por la eternidad. Pero para cumplir el ministerio de la reconciliación, tenemos que cumplir también con unos requisitos, porque si no sabemos reconciliar al mundo con Dios, si nosotros no estamos bien con nuestros hermanos, no estamos reconciliados con nuestros hermanos, ¿cómo vamos a cumplir ese requisito? Por eso que vamos a empezar ahorita, primero hablando en breve lo que es la dispensación. Vamos a hablar lo que es lo que el Señor quiere del ministerio de la reconciliación. Pero para cumplir el ministerio de la reconciliación, nosotros, ¿qué requisito debemos tener para cumplir todo eso? Entonces, no podemos hablar de las dispensaciones o enseñar lo que es las dispensaciones si primero no sabemos cómo tenemos nosotros que cumplir el ministerio de la reconciliación. Y no podemos nosotros cumplir el ministerio de la reconciliación si nosotros no estamos con la capacidad, con la actitud y con el testimonio de cumplir el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿qué nos llevó el Señor? A aprender la característica del cristiano. Nos llevó a aprender las acciones de cristiano, nos llevó a aprender las palabras de cristiano como debe ser. Entonces vamos a ir por parte, porque muchos de pronto no me están entendiendo lo que yo estoy hablando. Entonces vamos a enfocar, vamos a proyectar por parte qué es lo que el Señor quiere que nosotros sepamos. Pero primero, para llegar a lo primero, tenemos que entender lo tercero. Vamos a ir. ¿Qué es lo primero? Primero tenemos que aprender sobre las dispensaciones de los tiempos. ¿Qué es dispensación? Usted puede ya también leerlo ahí, que la dispensación es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es probado con respecto a la obediencia en alguna revelación específica de la voluntad de Dios. Eso es lo que nos enseña el Señor, que las dispensaciones son tiempos en los cuales el Señor nos prueba en obediencia. En este caso hubo 7 tiempos, 7 dispensaciones, 7 periodos. ¿Cuáles fueron esas dispensaciones? Usted puede ver en las gráficas el tiempo que usted está viendo ahí, el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 son las dispensaciones, son los tiempos que el Señor ha estado trabajando hasta el 6º, que es el de la gracia que usted ve en la imagen. El primero es la inocencia. ¿Y qué nos habla la inocencia? Ese primer periodo de tiempo es como empezó la creación. Ese periodo se le llama el periodo de la inocencia, donde Adán y Eva, pues, antes de pecar, pues, eran inocentes. No entendían lo del mal, el bien. O sea, ellos solo conocían de Dios y la orden de Dios. Y ahí solo podemos ver en Génesis 1, 26... en adelante, cómo empezó el tiempo de la inocencia. El primer tiempo, la inocencia. El segundo tiempo, o la segunda dispensación, se la llama de la conciencia. En ese tiempo es cuando ya el hombre ya le fueron abiertos sus ojos. Entonces, el ojo de la conciencia, ya tenía conciencia. Ahí fue cuando ya el hombre, pues, ya había pecado. Y eso lo podemos ver desde Génesis 3,
en adelante hasta Génesis 7, 23. Ese tiempo le llamamos nosotros el de la conciencia, porque ellos ya sabían del bien y el mal. Todo esto en su tiempo vamos a hablar. Cada una de estas dispensaciones vamos a hablar, y qué enseñanza, qué misterio, qué enseñanza el Señor nos va a dar por cada día, por cada periodo, por cada dispensación. El Señor en cada dispensación dio una orden a cumplir, orden que no se cumplió. En cada dispensación hubo su periodo, su tiempo de agradar, de obedecer al Señor. Luego de la segunda dispensación, tenemos la tercera dispensación, que se le llama la dispensación del gobierno humano. Y esa corre desde Génesis 8 a finalizar el diluvio. ¿Sí? Ahí es donde el Señor pues ordenó al hombre, a él, que gobernara en la tierra, que fructificara, que cumpliera, que se expandiera en la tierra. Pero también hubo un fallo y no lo cumplieron, y tuvo que llegar el diluvio, donde ahí termina la tercera dispensación. Entre la segunda dispensación, que es la conciencia, y la tercera dispensación, se cumplen ahí 2000 años. Escúchelo bien. Entre la segunda y tercera dispensación se cumplen 2000 años entre las dos. Ya muy pronto vamos a detalladamente hablar por cada uno. Ahorita solo estamos dando un resumen de lo que nosotros debemos conocer o aprender. Y no nos podemos profundizar, como ya dije antes, si primero no conocemos qué es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro periodo de la dispensación. El segundo y el tercero ya pasó. Ahora, luego, después del diluvio, empieza la cuarta dispensación. Esa dispensación es la llamada la de la promesa. Es el tiempo de prueba desde el llamamiento de Abraham hasta la promulgación de la ley de Moisés en el Sinaí. Ahí es donde recibió Abraham las promesas de Dios hacia su vida y su generación. Y eso lo podemos ver desde Génesis capítulo 12 hasta Éxodo 19:8. Ahí podemos entender este tiempo de la dispensación de la promesa. Luego de la cuarta dispensación nos vamos a la quinta dispensación. Usted ya está viendo en la gráfica. No se preocupe si no está entendiendo, porque ya muy pronto vamos a hablar de cada una y entender en profundidad por qué el Señor trabajó así por periodos de dispensaciones. Y la quinta dispensación es la de la ley. Esta quinta dispensación es cuando Moisés recibió, y él fue el mediador de la ley. Durante todo ese tiempo le llamamos la ley, porque ahí puso el Señor todas las leyes para que el ser humano conozca y entienda y sepa lo que es el pecado. Que la ley estaba para hacernos ver el pecado. Y eso lo podemos ver desde Génesis 19. Y podemos terminar ahí. La ley terminó ya en la cruz. Podemos ver Mateo 27:35. En la cruz terminó lo que es la ley. Porque Jesús vino a cumplir la ley. Porque ni en ese periodo, el quinto periodo que la ley, se pudo cumplir. Nadie pudo cumplir la ley a cabalidad. Entonces tuvo que venir el Señor Jesucristo y cumplió la ley hasta la muerte en la cruz. Hasta ahí llegó el tiempo de la ley. Y ese fue el antiguo pacto. Ahí terminó el antiguo pacto con el cumplimiento de Jesús.
con la ley. Y entre la promesa que ocurre con Abraham y la ley, se cumplen otros 2000 años más. Si usted se da cuenta, entre la segunda y la tercera dispensación son 2000 años. Entre la cuarta dispensación y la quinta dispensación son 2000 años más. Vuelvo y repito, no se preocupe de no entender a profundidad, porque no estamos profundizando, solo estamos haciendo ver la existencia de las dispensaciones que la Biblia habla, y después la vamos a entender una a una, el mensaje de Dios hacia nosotros en cada dispensación. Amén. Entonces, en la cruz, como usted ve ya en la gráfica, es cumplida la ley. Con la muerte de Cristo se cumple la quinta dispensación, que es la ley. Luego viene la sexta dispensación, que es la de la gracia. Esa dispensación de la gracia es la que en este momento estamos viviendo. Nosotros ahorita, en este momento, estamos en la sexta dispensación, en el sexto periodo de obediencia. Le llamo obediencia porque en cada dispensación hay una orden de Dios. Y en esta dispensación también hay una orden de Dios para el mundo entero. Pero lamentablemente vamos a caer como las dispensaciones anteriores, de no cumplir todos la orden de Dios, la mayordomía, el cumplimiento de su palabra, vivir bajo la gracia de Dios. No la vamos a saber. Juan 1:17 nos habla de eso. La gracia, ¿qué nos otorga? La gracia nos otorga la justicia de Dios al pecador. Esa es la gracia, la que estamos viviendo en este momento, esa justicia que Dios hizo por nosotros. Y si estamos nosotros en este periodo viviendo, ya no podemos, en el periodo 2, o la dispensación número 2, ya nosotros no pudimos hacer nada. En la 3 no pudimos hacer nada porque no estuvimos ahí. En la 4 no pudimos hacer nada porque no estuvimos con Abraham. En la 5 no pudimos hacer nada porque no estuvimos con Moisés y todos para cumplir la ley. Pero ahorita el Señor nos está dando el tiempo porque estamos en la sexta dispensación, que es el de la gracia. Y aquí nos manda a todos. El Señor Jesucristo murió por todos nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Vivir bajo la gracia de Dios, recibir al Señor Jesucristo en su corazón, pedir perdón por todo nuestro pecado y aceptar a Cristo en nuestro corazón, y que Él gobierne nuestra vida. Luego de eso, ¿qué nosotros debemos hacer? Lo que Él vino aquí a la tierra a hacer, a reconciliar al mundo con Dios. Ahora Él nos dejó, a los que hemos recibido a Cristo, el ministerio de la reconciliación. Aleluya. Eso lo vemos en 2 Corintios 5:18, que ese ministerio de la reconciliación es el que los que hemos recibido a Cristo tenemos que hoy, en este momento, cumplirlo. Si no lo cumplimos, vamos a ser nosotros rebeldes y necios, desobedientes, como fueron los de las dispensaciones anteriores. Entonces no podemos nosotros caer en ese error cuando ya Dios ahorita nos está enseñando que nosotros no volvamos a caer como los antiguos que estuvieron viviendo en esta tierra en las dispensaciones anteriores. Entonces, el periodo de la reconciliación es que se tiene que cumplir en este periodo de la gracia. Y en este periodo de la gracia son 2000 años que tenemos cumplidas. No sé si usted se da cuenta, cada unión de dispensación cumplen 2 años, el segundo y el tercero cumplen 2 años, el cuarto y el quinto cumplen 2 años, el de la gracia cumple 2 años, hasta ahorita 2000 años. Y en este momento que la gracia ya tenemos 2000 años, tengamos cuidado que termine en este tiempo de la gracia, porque ya se están viendo muchos acontecimientos escritos en la Biblia. Caiga en cuenta, 2000 años.
luego de la sexta dispensación y de la gracia, que son 2000 años, viene lo que es la tribulación, la gran tribulación. Son 3 años y medio, y 3 años y medio se cumplen 7 años de tribulación. En la gráfica está bien explicado que terminando la gracia nos encontramos con el Señor Jesucristo en las nubes. Por eso se ve una flecha que subimos y comienzan 7 años de tribulación para aquellos que nunca aceptaron a Cristo. Este tiempo es dedicado para el pueblo de Israel, para que se reconcilie con Dios, para que entiendan que todo lo que estaba escrito en la Biblia era verdad. Y luego de esos 7 años viene la séptima dispensación, que es la de restauración de Israel. En esta son 1000 años en la cual es el reinado de Jesucristo. Como dice Efesios 1:10, el cumplimiento de los tiempos es en la séptima dispensación, y ahí son 1000 años. Está escrito en la Biblia, 1000 años. Entonces regresamos a la sexta dispensación, que es el de la gracia, donde estamos nosotros y donde nosotros tenemos que enfocarnos, cumplirlos, o si no, no llegamos a la séptima. No vamos a llegar a la séptima si la sexta nosotros no cumplimos nuestro mandato de la reconciliación. Amén. ¿Y qué es esto de la reconciliación? Aquí es donde el Señor nos va a enseñar. En esta sexta dispensación, la que vivimos ahora, nos habla en Lucas 20 del nuevo pacto. Esta es la era de la gracia, es la era de la iglesia. Es lo que está escrito en el libro de Daniel 9:24, que ocurre entre las 69 y 70 semanas de Daniel. Amén. Comienza con la muerte de Cristo y termina con el arrebatamiento, que lo encontramos en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Tome nota, atiéndalo, que luego vamos a explicarlo, si Dios lo permite, con lujo y detalle, todo lo que debemos nosotros entender a profundidad. Pero bien, ¿cómo nos vamos a profundizar ahí en esta dispensación si primero no sabemos qué es la reconciliación? ¿Cuál es ese ministerio de la reconciliación? Entonces, primero nosotros debemos conocer las dispensaciones de los tiempos, conocer a profundidad las dispensaciones, cada dispensación, y la sexta principalmente, conocerla bien. Pero no podemos profundizar en lo primero si no sabemos qué es el ministerio de la reconciliación. Entonces, segundo, lo que nos llevó el Señor, o nos lleva el Señor, es que conozcamos el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? Dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 5 versículo 18: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo hermano, tú mi hermano en Cristo, que has recibido a Cristo, tienes un ministerio que cumplir, tienes un trabajo que cumplir. ¿Lo estás cumpliendo? Muchos no lo estamos cumpliendo. ¿Por qué? Porque de pronto no conocemos, no sabíamos que teníamos este ministerio, y otros que sí saben que tienen este ministerio no saben cómo es este ministerio, de qué es esto. Yo sé que tengo el ministerio de la reconciliación, pero ni sé qué es la reconciliación. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir la reconciliación? Vamos a dar un ejemplo primero. Reconciliación es cuando hay una pelea con alguien y hay alguien que está distanciado, y ese que está distanciado decide dejar atrás la pelea, dejar atrás la rivalidad que tenía hacia su adversario y retomar una amistad que ya había antes. Entonces, cuando usted decide
volver a la amistad que tenía antes y la otra persona lo acepta, en ese momento usted se reconcilió, volvió a tomar lo que antes había, una amistad que se rompió por una discusión, por una pelea, por un malentendido, por una crítica, lo que sea. Pero vuelve usted a tomar esa amistad y eso se llama reconciliación. Amén. Es lo que el Señor nos está diciendo el día de hoy, que nosotros por el pecado nos separamos de Dios. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo para que nos reconciliemos con Dios. Y ahora Él se fue y dejó a nosotros, sus embajadores, porque así dice la palabra del Señor, que somos embajadores de Dios, porque vamos a llevar la palabra de Dios, la palabra de la reconciliación la vamos a llevar nosotros, para que el mundo se reconcilie con Dios. Pero ¿cómo se va el mundo a reconciliar con Dios si yo no estoy reconciliado ni con el mundo? Peor con Dios. Me llamo cristiano, pero no estoy amando a mi hermano. No tengo compasión hacia mi hermano. No amo a mi prójimo. Soy indiferente, soy egoísta con mi hermano y con mi prójimo. ¿Usted cree que podemos nosotros cumplir este ministerio de la reconciliación si nosotros andamos en peleas, en disensiones? Si nosotros andamos con rencores, con amargura, con celos, con enojo, con griterías, con maledicencia, con avaricia. ¿No amamos a nuestros hermanos? ¿Cómo podemos nosotros decirle al mundo que se reconcilie con Dios si nosotros no estamos reconciliados con el mundo? Nosotros no estamos reconciliados con nuestros hermanos. Estamos separados. No buscamos la paz. No buscamos la unidad. No somos una iglesia unida. ¿Cómo vamos a decirle al mundo que se una con Dios si nosotros no estamos unidos? Entonces, ¿qué nos llevó a esto? Esto nos llevó a que aprendamos lo que es la unidad de la iglesia. Yo le estoy dando paso por paso el por qué desde el principio que Dios me indicó a mí que enseñe sobre las dispensaciones, porque ya es el rapto, ya estamos en los tiempos finales, pero el Señor me dijo, ¿cómo vamos o cómo vas a enseñar esto a la iglesia si primero no sabe qué tiene que hacer la iglesia en este tiempo? Sí, Señor, dije, entonces tenemos que saber que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación y no la estamos cumpliendo. Pero ¿cómo vas a enseñar el ministerio de la reconciliación si primero ellos no están reconciliados? Entonces, Señor, ¿qué hago? Ahí es donde el Señor me dijo, enséñale la unidad de la iglesia. El Espíritu Santo quiere enseñarle a la iglesia lo que es la unidad. Primero tienes que aprender la unidad para poder hablarle de la reconciliación. Y para poder hablar, y una vez que tú ya sepas de la reconciliación, ahora sí puedes entender en la dispensación que estás en este tiempo. Amén. Entonces, ¿qué nos llevó al Señor? Y esto lo podemos ver en los videos, porque muchos no sabrán por qué hemos aprendido todos los domingos la unidad de la iglesia. Todas las enseñanzas del día domingo ha sido enfocada a la unidad, porque el ministerio de la reconciliación, ¿a qué nos lleva? A la unidad. Este periodo, esta dispensación de la gracia, ¿qué nos enseña? La unidad, porque eso es lo que hace en esta dispensación de los tiempos, es reunir todas las cosas. Eso se llama unir todas las cosas del cielo con la tierra, unir con Cristo y con nosotros. Este es donde quiere el Señor llevarnos, a la unidad. Pero primero tenemos que aprender en este periodo de la dispensación para llegar a la séptima dispensación, donde se reúne todo, se une todo. Entonces la iglesia tiene que prepararse en la unidad. Y la primera enseñanza que vimos, y ustedes pueden ver en los videos, pues es su palabra no pasará. Esta palabra es la que vino al mundo para unir al hombre con Dios. Y su palabra no pasará. ¿Qué fue que hablamos ahí? Hablamos
de las 7 palabras del Señor Jesucristo allá en la cruz. Esa es la enseñanza que usted va a ver en su palabra, no pasará. Y empezamos por ahí, para indicar que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Las 7 palabras de Jesús, que en la cruz cumplió el Señor la ley, para que este periodo de la gracia entendamos cómo tenemos que vivir. Luego de eso vimos el perfecto amor de Dios. La siguiente enseñanza que vimos, que está en el video, usted puede con ese título ir a YouTube y encontrarla. El perfecto amor de Dios vence todo el temor. Ahí que fue que empezamos ya lo crudo del coronavirus y nos encerramos ya en nuestra casa, y hubo mucho temor, mucho miedo, muchas profecías que hacían temblar, y muchos murieron por temor, por miedo. Y ahí el Señor me dijo: habla de mi amor. El mundo está perdiéndose, el mundo está muriendo porque no tiene el amor de Dios, porque el amor vence todo el temor. Mi pueblo se está perdiendo porque no conoce el perfecto amor de Dios. Ese fue el momento entonces que el Señor pues me llevó a que enseñemos el perfecto amor de Dios. Luego que el Señor nos enseñó el perfecto amor de Dios, nos llevó a la iglesia unida, a la enseñanza de la iglesia unida. Todos estos títulos que usted está viendo en estos momentos son títulos que están en los videos que hemos dado. ¿Por qué estoy dando todo este resumen? Porque muchos de pronto están confundidos y no saben el por qué Dios ha dado toda la enseñanza que ha dado hasta el día de hoy, domingo. Estas son las enseñanzas de los días domingo. El Señor los domingos nos ha enfocado a que la iglesia aprenda todo lo que corresponde a la unidad. Los días martes nos enseña el crecimiento y los días domingos nos enseña la unidad. Porque Dios nos quiere llevar a que conozcamos la dispensación de los tiempos. Pero primero la iglesia tiene que aprender lo que es la unidad para que pueda entender las dispensaciones de los tiempos. Dios ha querido unir al mundo con Él, y ahora la iglesia es encargada de hacer unir, de reconciliar al mundo con Dios. Pero nosotros nos tenemos que preparar, y esta es la preparación que Dios nos ha estado dando. Que sepamos de su palabra, que sepamos del perfecto amor, que sepamos la tercera enseñanza, que es la iglesia unida. ¿Qué es una iglesia unida? ¿Usted quiere saber? Vaya entonces con este título, la iglesia unida, y usted puede entender lo que Dios quiere y cómo el Señor nos enseña como iglesia unida. Luego de la iglesia unida, el Señor nos llevó a 1 de Pedro capítulo 3, desde el versículo 8 hasta el versículo 11, para que la iglesia entienda cuál es su forma, su característica, cuál es su acción, cuáles son la palabra de un cristiano. Entonces, la cuarta enseñanza que vimos fue: la característica del cristiano fomenta unidad. La iglesia es unida, pero ¿qué nos une? ¿Qué? La iglesia tiene características que hace unir. Y entre una de esas características las vemos en el versículo 8, que somos de un mismo sentir, somos compasivos, amigables, misericordiosos. Nosotros tenemos amor fraternal. Esa es la característica de un cristiano. Y todo eso fomenta unidad. Todo va dirigido a la unidad. Y en el 1 de Pedro capítulo 3, versículo 9, ¿qué otra cosa nos enseñó el Señor? Que los cristianos fomentan unidad con nuestras acciones. Ahí nos enseñó que no hagamos mal por mal, sino bien por mal. Bendecir a quien me maldice. Aleluya. Ese fue la quinta enseñanza por los videos que Dios nos enseñó. Y la sexta, usted todo esto lo puede encontrar en el orden que usted ahorita lo está viendo. En ese orden usted puede mejor seguir para que vaya
cómo el Señor prepara a la iglesia en la unidad. Y la sexta es las palabras del cristiano fomentan la unidad. Y eso es donde lo vemos en 1 de Pedro, también capítulo 3, versículos 10 y 11. El Señor quiso que yo repita todo esto porque no hay claridad en algunos de lo que el Señor ha estado enseñando. Dios es un Dios de orden. No crea que se ha estado enseñando al azar las cosas. Dios ha estado enseñando porque ha habido un orden de preparación. Y este es el orden de preparación que usted está viendo ahí. Dios nos ha preparado, pero en orden lo ha estado haciendo, porque no puede mandar a la iglesia a cumplir un ministerio que ni siquiera nosotros lo estamos cumpliendo. Amén. Entonces, es necesario que nosotros primero aprendamos toda esta enseñanza de la iglesia, de la unidad de la iglesia, para poder ahora sí irnos a saber lo que es el ministerio de la reconciliación. Una vez que nosotros cumplamos, escuche, una vez que nosotros cumplamos con estas características, estas acciones, cumplamos con qué palabras nosotros debemos usar en este mundo tan perdido, este mundo que cada vez se está separando más de Dios, pero nosotros con nuestras palabras podemos ayudar a que el mundo regrese y se una, nosotros con la iglesia, nosotros con el mundo. Con nuestras acciones nosotros podemos hacer que el mundo se reconcilie con Dios. Con nuestras acciones nosotros podemos hacer que nuestro hermano se una a la iglesia y se reconcilie también con Dios si está apartado. Con nuestras características. Pero nosotros estamos dando mal testimonio, y eso, en vez de ayudar y cumplir la palabra de la reconciliación, nosotros estamos cumpliendo lo que el enemigo quiere, separarnos, y estamos cumpliendo el ministerio de la perdición, porque ese es el ministerio del diablo, el ministerio de la perdición. Y si nosotros no cumplimos con estos requisitos que Dios nos está enseñando por su palabra, nosotros entonces estamos siendo ministros y embajadores del diablo, porque estamos cumpliendo lo que el diablo quiere aquí en este mundo, separarnos de Dios. ¿Y usted quiere separar al mundo de Dios? ¿Usted quiere vivir separado de Dios? ¿Usted quiere que su hermano esté separado de Dios? ¿Usted quiere vivir separado de su hermano? ¿Usted quiere cumplir el ministerio de Satanás? Si nosotros no cumplimos todo esto de lo que fomenta la unidad, entonces nosotros no somos ministros de Dios, porque no estamos fomentando la unidad para la reconciliación. Fomentar la unidad es para poder cumplir el ministerio de la reconciliación. Entonces, mi hermano, primero entendamos qué estamos haciendo nosotros. Primero analicemos si estamos cumpliendo nosotros con estas características, con estas acciones, con estas palabras, si estamos nosotros unidos como iglesia. Primero analicémonos. No podemos nosotros cumplir el ministerio de la reconciliación si primero nosotros no estamos reconciliados con nuestros hermanos. Primero tenemos que reconciliarnos con nuestros hermanos. Estar reconciliados con nuestro supuesto enemigo, el mundo, el prójimo. Estar reconciliado con el prójimo. El prójimo no tiene que estar separado. Nosotros no podemos vivir separados de ellos. Separados del pecado, sí, pero no de ellos. Nosotros no podemos distanciarnos, odiarlos. No podemos. Nosotros, dice la palabra del Señor, que tenemos que buscar la paz y seguirla. Así su hermano no quiera la paz, dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que buscarla. Usted no espere que vengan a buscarlo, usted vaya y busque la paz. Ahora, si su hermano ya no quiere, ya es asunto de él, pero usted buscó la paz y usted la sigue, porque usted va a seguir con paz. Usted ya va a estar tranquilo porque hizo su parte de buscar la reconciliación con su hermano. Porque si usted no está con su hermano bien, tampoco va a estar bien con Dios. Si usted está peleado con su hermano, también va a estar con el Señor.
Amén. Entonces, analicemos primero esos puntos para luego emprender la enseñanza del ministerio de la reconciliación. Y ahí podemos, ahora sí, luego que aprendamos el ministerio de la reconciliación, la entendamos y querramos cumplirla, ahí sí ya podemos irnos a aprender sobre las dispensaciones de los tiempos y cumplir la sexta donde estamos viviendo antes que el Señor llame a su iglesia. Amén. Entonces, demos gracias al Señor que hasta aquí nos ha guiado para poder aprender, y nos vamos ahora a profundizar qué es el ministerio de la reconciliación, qué es lo que encierra esto y cómo nosotros podemos cumplirla. Esto el Señor nos va a enseñar. Hasta aquí llegamos porque es necesario que analicemos todos los puntos que vimos anteriormente. Analicemos si estamos nosotros cumpliendo primero con nuestra característica como iglesia, la unidad. ¿Estamos unidos? ¿Podemos nosotros cumplir con el ministerio de la reconciliación? Si no estamos unidos, entonces es el momento. Hasta aquí el Señor nos dice, reflexionemos, pongámonos a cuenta con nuestros hermanos, pidamos perdón al prójimo, al mundo, porque no estamos fomentando unidad. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu verdad, gracias porque nos has dado un panorama de lo que tú quieres que nosotros aprendamos. Y basado en este panorama, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, nos guíes a toda verdad y nos guíes a cumplir ese ministerio de la reconciliación. Ayúdanos en este tiempo que estamos, en esta dispensación que es de la gracia, a cumplir, Señor, a cumplir lo que toca cumplir en este periodo de tiempo. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu enseñanza. Gracias te damos por la bendición y la luz que tú nos has dado el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén.